y hemos recuperado, que no es poco, este ambiente de poder estar con Jeremías, que lo teníamos habitualmente a través de una videollamada, a través de un Zoom, poder estar aquí con nosotros. Jeremías Biglia, por supuesto, que es comunicador social. Muchas gracias por la invitación, un gusto después de esta experiencia traumática. Sí. Esperemos que se pueda seguir sosteniendo ojalá. Esta nueva normalidad. Estás estrenando el living, ¿viste? La verdad que está muy lindo el lugar. ¿Viste que muy lindo, la mesa redonda? Y está muy cambiado todo. Sí, hace como 2 años. ¿Sí? Hace como 2 años que tiempo. Lamentablemente, bueno, se interrumpieron entre tantas cosas. Esto sería lo de menos, ¿no? Pero entre tantas cosas que se habían interrumpido es la posibilidad de estar conversando en a ver, las videollamadas sirvieron. Sirvieron, se suplantaron. Pero bueno, por ahí no es lo mismo, ¿no? El cara a cara sigue teniendo, ¿viste? Y la posibilidad de diálogo. Por supuesto. ¿no? La posibilidad de diálogo muchas veces que no era tan factible. Jere, se acordó, entre comillas, pero bueno, se acordó votar en el día de hoy, va a salir afirmativamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero la oposición marcando allí una presión a no aprobarle el plan económico o el proyecto, como se debe. ¿Qué lectura hay? ¿Cómo se sale de esto políticamente, digamos, el Gobierno Nacional, el Ministro de Economía? Hay varias lecturas, ¿no? La principal es que hay una estrategia en la que el Ejecutivo en primer momento se puso como objetivo, que estuvo encarnada o gestionada directamente por el Ministro de Economía, Martín Guzmán, que no termina saliendo como fueron las expectativas en un principio, ¿no? Recordemos que básicamente la estrategia en qué consistió. En un acuerdo con el fondo, en venir cumpliendo en los primeros desembolsos que tenía que hacer la Argentina para negociar un futuro plan. A raíz de eso, el ministro, en una intención quizá un poco estratégicamente o políticamente, intentó hacer que la oposición sea parte de la responsabilidad del ajuste económico que se va a venir. Ahora te pregunto, ¿pero es indivisible? Porque, ¿qué te decía el ministro o el Gobierno Nacional? Sí. No está este acuerdo, este refinanciamiento sin esto. Exacto. Bueno, entonces pareciera que no. Pareciera que sí existía posibilidad. Yo creo, además está en la propia Constitución, ¿no? De a quién obedece la facultad para... No era necesario que pasara por el Congreso un refinanciamiento de la deuda con el Fondo Monetario, y creo que, por una parte, sí en un momento le sirvió al frente de todos para poner sobre la mesa una discusión, que es cómo se financia un Estado y para qué, y cuál es el nivel de responsabilidad que debe tener la clase política en ese tipo de decisiones, porque sabemos que son decisiones que toma muy poca gente y que afectan colectivamente a muchos. Y por lo otro, después termina siendo esto, ¿no? De hacer responsable en parte a lo que fue la deuda contraída por Mauricio Macri, a la oposición, a Juntos por el Cambio, poner sobre la mesa también esa discusión de que el ajuste que se va a venir no puede, la oposición no se podría hacer la desentendido, no podría no verse afectada por esa decisión. En Argentina nadie quiere comerse costos políticos, ni mucho menos, y menos en un gobierno desde el principio que se planeó o se planteó como de corte popular. Y por lo otro, termina saliendo más fortalecido otra figura, que es la de Sergio Massa, que termina siendo quien articula el acuerdo con la oposición, porque el gobierno, ¿cuál fue la principal inconveniente que tuvo en la estrategia del gobierno? Pero dentro del frente de todos. Exactamente, las fisuras dentro de su propia fuerza política. Eso modificó... Es que lo llevó a tener que negociar. Exactamente, eso modificó sustancialmente lo que tenía proyectado desde el Ministerio de Economía. Y creo que ese es el gran interrogante, porque lo que tenemos que ver acá es que para Alberto Fernández esta discusión, que se vino prolongando, que duró más de 2 años, era una especie de relanzamiento, de revitalización en relación al gobierno. Bueno, eso te iba a preguntar, porque cada vez que un presidente, cualquiera sea, en la Argentina y en el mundo, hace un acuerdo de este tipo, sale relanzada su figura. Exacto. Y aquí no estamos tan seguros. Y también siendo consciente de lo que ha significado el paso del Fondo Monetario en la historia económica argentina, ¿no? Normalmente siempre estuvo asociado al programa de ajustes, si bien estuve viendo algunas encuestas en donde la población en cierta manera prefería el acuerdo a no, más allá de eso, lo que se termina viendo, por las propias características del plan que se discute, ¿no? Que es más bien un plan en donde se acomodan algunas variables económicas particulares, pero que va a tener un enorme impacto en lo que es la inflación y que da muy poca previsibilidad a decir, che, bueno, la clase trabajadora o la clase media o la mayoría de los argentinos no van a ver sustancialmente una mejora en su vida, en su calidad de vida, en aumento, claro, de salarios, etcétera, sino que más bien un plan con el riesgo de inflación, porque es un plan que te indexa tipo de cambio, es un plan que discute tarifas y es un plan también de déficit fiscal. Con lo cual
el panorama es complicadísimo. ¿Y cómo queda Guzmán en todo esto? Porque ahora... Bueno, en principio no muy contento. Tuvo que fundamentar que a raíz del conflicto Ucrania-Rusia se fue de viaje urgente a reunirse con unas empresas energéticas en Houston. Sí, pero no puede dilatar Estados Unidos. Tanto. Es un mensaje, me parece. Claro, pero no puede dilatar tanto porque ese programa económico finalmente tiene que aprobarse. No, el plan indudablemente está aprobado. Es más, no seamos ingenuos, el acuerdo no lo escribió ni el gobierno argentino, lo escribió el Fondo Monetario. Sí, eso está. Pero digo, la parte económica, que tuvo que ceder al oficialismo y no fue consensuada. Lo que va a terminar sucediendo es que esto va a ser una prueba de enmascaramiento, que va a tener el nivel de votos que buscaba el Frente de Todos, a pesar de que los 30 que posiblemente Máximo Kirchner no va a acompañar, al parecer, que eso también es toda una cuestión para tener en cuenta cuando están hablando no de la ruizar al presidente. Yo creo que lo de la ruizaron desde el inicio de la gestión, pero de la ruizar. Sí, pero desde el principio, ¿no? Ahora en esta división, una fractura muy marcada, que en el corto plazo le puede tener un beneficio muy complicado para el presidente, pero que sí el Frente de Todos, o esa facción más, digamos, del kirchnerismo más ortodoxo, ¿no? Si se está cuidando también su proyección hacia el futuro, puede también poner muy en riesgo la gobernabilidad, porque la situación social, por un lado, lo que puede terminar continuando en un proceso de estanflación como el que estamos, la verdad que la gobernabilidad con estas divisiones... Cuando se le pide responsabilidad institucional a la oposición, también hay que pedirle responsabilidad institucional adentro del Frente de Todos, ¿no? Con esta circunstancia, porque como vos decís allí, bueno, vamos a ver cómo se quedan 2 años todavía. Además, Mariano, voy a dar en la tecla, porque la oposición también tuvo una discusión muy fuerte de qué estrategia darse. Es que salieron todos divididos. Porque adentro están todos divididos. Pensemos que Macri y Patricia Bullrich, mientras más mal, mejor para ellos. Bueno, Macri el domingo en la reunión le había pedido que nos acompañe. Exactamente. Y termina ganando más la posición del radicalismo y la coalición cívica, que sí tenían una posición mucho más de comprender de que ir a un default era incluso aún más subsumir al país a la pobreza. Ahora, todo esto que discutimos, que lo hemos hecho punto por punto, que hemos puesto, que cómo íbamos a llegar al déficit fiscal cero en el 2025, que la inflación iba a ser de tanto, todo esto se va a realizar, pero con responsabilidad del oficialismo, sin la aprobación. Es decir, ahora, por ejemplo, la oposición no te va a decir, che, yo esto te lo había aprobado. Exacto. Digamos, esa es la gran diferencia política que queda, ¿no? Que eso es lo que la oposición quería evitar. Por un lado, porque realmente la confección de un plan económico es la atribución del Poder Ejecutivo. Pero se va a hacer, o lo puede hacer, no significa que el gobierno no lo haga. Exacto. Ahora, no lo va a hacer con la responsabilidad de decir, che, vos me acompañaste, ¿no? Exactamente. Que era un punto a favor importante. Exactamente. Ese era el artículo 2 tan discutido, que se termina modificando por completo. Decía el fondo que se amparaba el oficialismo, o en aquel momento decía, el fondo nos pide un consenso político a todo esto. Bueno, evidentemente no llegamos. Es como ante la estrategia del ministro de Economía, Guzmán, termina ganando el pragmatismo de Massa, ¿no? Claro. Y para el fondo, esto que pasó ahora, este acuerdo que se llegó, pero entre comillas también, ¿tiene algo repercute o no? ¿O el fondo es totalmente ajeno a esta decisión? No, la estrategia ha estado siendo discutida constantemente con el Fondo Monetario. Sí, por ahí el fondo quiere el mayor número de garantías, intuyo que quiere el mayor número de garantías, no solamente pensando en cómo va a finalizar un gobierno, primero que el fondo quiere cobrar, o digamos, cualquier acreedor quiere cobrar. O más vale. Es que el punto es ese, vos le decís, yo te voy a pagar, te voy a refinanciar, a ver, ¿cómo vas a hacer para refinanciarme? Bueno, de esta manera. Exacto. Ahora, de esta manera no fue aprobada. Exactamente. Por eso. Lo que sí también, en cierta manera, también advierte una debilidad de este presidente. Ahí está, claro. Y también pareciera que algunas porque también es muy difícil de cumplir este acuerdo. Bueno, es muy difícil de cumplir, sobre todo para un gobierno de corte justicialista y a un año de un proceso electoral, que no creo que sea los planes del Frente de Todos entregar porque sí la presidencia. No, para nada. Y es como que también algunas discusiones se están pateando para adelante. Incluso de pensar que le vamos a cumplir en 8 años los 44.000 millones de dólares que les debemos, cosa que parece muy difícil. Imposible. Pensando lo que tuviste vos hoy como país. Una pandemia, menor demanda de dólares por turismo, se te fomentaron las exportaciones por la cuestión de los commodities en un contexto internacional favorable, y aún así no pudiste fortalecer tu reserva en el Banco Central. La verdad es que pensar que los dólares van a sobrarnos en este país, cuando realmente lo que nos caracteriza es la restricción externa, es una ilusión. En estas situaciones generalmente se utiliza mucho, Jeremías, como para, bueno, a ver,
no solamente meter presión, sino también imponer algunas cuestiones políticas que se conversen, imponer agenda y demás. Que poco se ha hablado de... Creo que el bloque de Córdoba Federal lo ha hecho, pero no han acompañado ningunos otros legisladores provinciales el tema de subsidio, de equidad, de un país más federal. Digo, no se aprovechan ni siquiera de estas situaciones para discutirlo, ¿no? Exacto. Sí, eso fue desde un principio. Claro. Esto pareció ser un plan de ajuste fiscal que solamente acomodaba determinadas variables económicas, pero también se perdía la oportunidad para discutir cuál va a ser el rumbo para el crecimiento de la Argentina. Algo que no logramos de manera sostenida hace más de 10 años. Creo que ese es el gran debate que tiene, por un lado, el oficialismo y la oposición. Pareciera que esto puede ser un clima de mayor benevolencia para entablar este tipo de discusión, haciendo un paralelismo a lo que fue el presupuesto. Exacto. Pero sí, no se ve un plan de crecimiento. O sea, hoy que Argentina va a necesitar inversión directa privada, va a necesitar mayor competitividad en el sector privado, pero eso no se está discutiendo. Pero no se está discutiendo nada de eso. Jeremías, bueno, como siempre, muchísimas gracias. Es un placer que podamos recuperar este espacio aquí en los estudios y poder charlar, bueno, de tantos estos temas que evidentemente son el futuro político-económico, porque se viene una discusión que va a estar muy atractiva de lo político, ¿no? Ya está aprobado, los votos ya están, pero los discursos me parece que se vienen a partir de hoy de la tarde. Esperemos que no salga una sorpresa igual. Ay, no, en Argentina bueno, nunca, habrá que esperar qué dice Máximo Kirchner. En Argentina nunca se sabe, pero bueno, parecería ayer que están los votos dados. Pero más allá de eso, digo, los discursos van a ser con un fuerte contenido político. Sin dudas, sin dudas. Van a estar marcando, creo yo, sí, el lanzamiento de ese 2023 que tanto se habla. Sí, esperemos que no sea solamente un pase de factura, que haya discusión política en serio. Bueno. Y creo que también se puede discutir, aprovechar la instancia para también discutir el futuro del país. Bueno, ojalá, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Recién, un futuro de crecimiento sostenible, de mayor equidad, de subsidios mucho más equilibrados, con un interior del país integrado. Ojalá que se dé. Además, en un mundo que ha cambiado, o sea, tuvimos 2 golpes, la pandemia y uno todavía no sabemos dónde va a terminar, claro, ¿no? No sabemos dónde va a terminar y cuán extenso va a ser el impacto también de las restricciones económicas que se están aplicando a raíz de este conflicto internacional, ¿no? Bueno, prepárate para venir varias veces al Living entonces. Con todo Como siempre, encantado. Con todo lo que hay que analizar y charlar. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.